Ya vamos a entrar pronto a las fiestas navideñas. Normalmente el amor, la paz y el entendimiento debería ser lo que más les deseamos y nos deseamos en nuestra provincia. Pero con mucha consternación y también sorpresa, como ciudadanos normales y corrientes hemos escuchado que el municipio, el consejo explícitamente va a hacer una compra de una movilidad. Nosotros, cuando entró el presidente Evo Morales, estuvimos muy claros con sus palabras, que dijo que los gobiernos tenían que tener austeridad y él mismo se bajó su sueldo. Y aquellos realmente valoramos. Es una cosa dignificante para un político y para una persona de procedencia rural. Bajo ese concepto, bajo esa norma que nos dio en aquel entonces el presidente Evo Morales, nosotros les queremos pedir a nuestros actuales concejales y alcaldes tengan ese ejemplo de austeridad. Nosotros, con mucho sacrificio, el Centro Cultural ha hecho llegar la donación de paneles. Estamos llegando ya a los 50 familias que hemos dicho que vamos a hacer llegar hasta antes de Navidad. Y vamos a llegar hasta los 60 familias. Vamos a apretarnos los cinturones y queremos que las comunidades, en esa dura situación que tienen de decenios que han esperado tener luz y nunca han tenido. Y el alcalde mismo decía que hay en la zona sur muchas comunidades. Señor alcalde, señores concejales, si tienen presupuestado para una movilidad del valor de $60,000 tal vez para el consejo, por favor, hagan conocer su valentía, su solidaridad y su franqueza a su pueblo. Nosotros, como Centro Cultural, vamos a renunciar a los paneles que nos toca como institución para hacer alcanzar a 100 familias. El costo de esa vagoneta, queridos ciudadanos, queridos compañeros de Altamasa y Epayeños, alcanza tranquilamente para las 100 o tal vez 120 familias en las zonas que el municipio nos dé y nos entregue su lista. Estamos dispuestos a hacer ese desafío como un regalo de Navidad. Eso para nosotros se llama ser solidario, ser honesto con sus comunidades, ser francos. Señores concejales, no estamos en momentos de superabundancia financiera. Estamos en momentos de austeridad. Estamos en momentos en que ustedes han perdido más de un medio millón de bolivianos. Entonces seamos claros y concisos. Nosotros como institución les rogamos y les pedimos a que transferir esos fondos y con los procesos que son necesarios hacer llegar a las comunidades que no tienen luz y no tendrán en muchos decenios de años, ni con la capacidad que tiene el actual gobierno ha hecho poder hacer llegar con esfuerzo a las comunidades. Entonces haremos llegar, está en nuestras manos. Les ruego en esta fiesta de Navidad hagan esa sorpresa y ese regalo. Les estamos pidiendo con mucha altura, con mucha educación, pero no sigan cometiendo errores, queridos autoridades de nuestro municipio. Nosotros somos hombres de paz y por la vía de la paz, por ese camino, les pedimos a que reflexionen y transfieran esos fondos para el beneficio de nuestras comunidades. No es tiempo de gastar en movilidades de ese tipo. Agradezco mucho y yo reconozco que en nuestros tiempos con el doctor Oscar Cabrera, nosotros nunca nos hemos dado ese lujo de comprar vagonetas de ese calibre. Hemos trabajado con camionetitas usadas y ustedes también pueden hacerlo, señores concejales.
con 20.000, 30.000 bolivianos se puede habilitar las movilidades ciudades que tienen para que otra vez caminen 5 años. Gracias por escucharme y queridos yactamasis, queridos comunarios, está en sus manos esta propuesta que abrimos nosotros como Centro Cultural como regalo de Navidad, y tal vez eso será un gesto muy digno que los europeos nos van a aplaudir, que al ver que el Centro Cultural va a iluminar para 120 familias con esfuerzos de Europa, el municipio puede hacer la contraparte de presentar y dignificar a nuestro municipio, que ellos pueden hacer para 120 familias también con su propio esfuerzo y su sacrificio. Muchas gracias, queridos compañeros.